Bueno, aquí tenemos un buen amigo y hermano, el arquero de la Universidad de Chile, Gabriel Castellón, y yo estoy muy feliz de poder hacerle algunas preguntitas personales para que ustedes vean que hay detrás del arquero hay una persona que tiene experiencia, familia. Así que gracias, Gabriel, por estos minutitos. Estamos acá en este retiro espiritual en Olmué. Y la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿cómo se maneja el estar a punto de ganar la Copa y, bueno, ver que quedó en manos de otro equipo? Hola, Boston. La verdad que, bueno, feliz primero de estar con ustedes, de poder compartir acá en la convención de futbolistas. La verdad que para nosotros igual es importante como jugadores y también como familia. Creo que eso nos ayuda harto a poder mantenernos a nosotros en el tema de cómo es la vida en Cristo. La verdad que eso nos ha ayudado mucho. La verdad que obviamente el poder estar a nada de poder ganar un torneo, siempre va a ser lindo conseguir cosas, siempre va a ser lindo el poder triunfar, pero a veces de repente cuando pasan esas cosas y no se dan, es porque son cosas para otro propósito. A veces a lo mejor no es para nosotros el tema de poder salir campeón porque nos puede llenar el ego, otras cosas, y a veces esas cosas las tenemos que vivir para poder seguir viviendo la vida en Cristo y saber de que no todo obviamente es éxito. Sí, hay muchas cosas que trascienden también con lo que es lo natural, que son los trofeos, ¿no? Claro. ¿Tú te formaste en la cantera de Wander? Sí, yo salí de Wander. ¿A qué edad jugaste tu primer partido profesional? Yo lo jugué, es que profesional fue a los 18, porque yo me fui a jugar a la tercera división. Ah, de ahí préstamo. Sí, de ahí pude debutar en Copa Chile. Oh, entonces, ¿con 18 años? Con 18 años. Wow. Y un equipo de tercera. Después ya a los 20 debuté en primera división por Wander en abril. Yeah. ¿Y tu carrera fue siempre en ascenso? Wander en un equipo de primera división, después fuiste titularísimo en Huachipato un montón de años. Sí. Jugaste la Libertadores, la Sudamericana. Sí. En Huachipato salí campeón el año pasado. Sí. Entonces, también más o menos ya la experiencia, la buena experiencia la he vivido. Seguro. Y ahora estás en un equipo muy grande en Chile. Esto lo va a ver en mucha gente, en muchos países del mundo. Y sepan que la Universidad de Chile es uno de los equipos grandes de este país. Y qué responsabilidad ser el arquero de ese equipo. Y sí. Ahora viene la Libertadores. Sí, la verdad que, bueno, lo que es la Universidad de Chile acá en Chile es impresionante. La cantidad de gente de hinchas que tiene, lo que mueve muy grande. Comparado con los otros equipos que me ha tocado estar, la verdad que es sorprendente. También la responsabilidad de estar ahí hoy día jugando, atajando y todo eso, lo que conlleva es también una responsabilidad grande. Mucho se habló de que a lo mejor no tenía la capacidad o no era la persona indicada para asumir el periodismo deportivo. Sí, para asumir el puesto, y la verdad que hemos tenido un año grandioso, estar peleando el torneo, salir segundo en la tabla. Sí. Hoy día también está en la final de Copa Chile, que la uno no ha peleado los dos frentes hace muchísimo tiempo. Rompió un récord también, que era el arquero de la Universidad de Chile en tener más minutos sin que me conviertan goles. Entonces ha sido la verdad que un año bien glorificante para mí. Sí. Y qué importante en todo esto, Gabriel, juega la familia, tu familia, Carlita, tus hijitos. Mucho, ellos son los pilares. Yo siempre digo que somos nosotros los primeros, obviamente es Dios que es nuestro guía, y después estamos nosotros de poder acompañarnos día a día, del poder dando ánimo a cada uno. Somos pilares todos de nuestra casa. La verdad que eso siempre nos ha ayudado a que podamos siempre superar todas las dificultades, pero siempre también de la mano de Cristo. Yo creo que es la única forma que nosotros hemos podido mejorar familiarmente, y eso obviamente después
se lleva también al trabajo. Todo lo que se cuida en la casa, si la casa está bien, después todo lo demás está bien. Nunca me olvido cuando le pediste matrimonio en el Estadio Valparaíso. No, en Concepción. Le pediste matrimonio a tu esposa. Sí, le pedí entrar a la cancha. Salimos campeones de Copa Chile y le pedí matrimonio. Ella no sabía nada. Nada, no, si no había anillo, no había nada preparado. Ah, no. Nada, salió todo de... espontáneo. Sí, yo creo que la emoción de haber ganado un título. Sí, pero ese fue un mensaje sí. para el mundo, porque hoy día que hay tanto desorden moral dentro del fútbol, hay futbolistas demandados por acoso sexual y todo, poder decirle al mundo que no todos son así, que hay futbolistas que han tenido una experiencia con Cristo profunda, padre de familia, esposo, y que además también se puede ser un futbolista de éxito. Sí, totalmente. La verdad que el portar a Cristo, el vivir a Cristo, la verdad que es algo que es impresionante porque te lleva a como encajar en la carrera de futbolista. En todas las cosas que están expuestos uno como figura pública, el tema de tener la vida en Cristo, la verdad que es como que Él te protege de todo lo malo o la maldad que hay. Porque siempre quieren ver a la persona mal o al futbolista que cometa algún delito o cometa alguna falta. Eso es noticia. Sí. Entonces ahora con la vida en Cristo la verdad que es totalmente distinto porque uno está alejado totalmente de las cosas del mundo. Que hoy día hay tanta maldad para nosotros, para los adultos, para los niños. Muchas tentaciones. Demasiado. Entonces... la verdad que cómo trabaja también Dios en uno, con el propósito que Él quiere para nosotros, en la vida en Él. Entonces, la verdad que es totalmente hermoso. Es algo muy lindo. Yo hace 2 años y medio, más o menos 3, he empezado a tener una revelación hermosa en Cristo, de cómo lo muestra, cómo Él vivir el día a día. Porque también mucha gente tiene una visión distinta de la iglesia. Está como muy... estructurada, sí. Y a veces tiene detalles que la vida en Cristo que claro, uno puede vivirla puede vivir en Cristo. Gabriel, en el fútbol hay 3 resultados posibles: ganar, empatar o perder. Cuando se gana todo parece que va sobre ruedas, pero cuando se pierde hay diferencia entre un futbolista que tiene al Señor y otro que no lo tiene, que caen en esos baches emocionales y o que el técnico no te cite, también eso pega mucho en el ego. Sí, mucho, porque uno está acostumbrado siempre a ganar, a las cosas positivas. Generalmente uno está muy acostumbrado. Y la verdad que yo ahora, justo cuando pasó el domingo, que no pudimos pelear el torneo hasta el último, que no pudimos ir a un partido de definición o haber ganado el torneo, la verdad que yo quedé en paz, porque yo aprendí de que uno al final se tiene que entregar al 100 en mi trabajo, en Cristo, en todo ámbito se tiene que entregar al 100 y uno siempre va a vivir en paz, porque al final lo único que uno está haciendo es tratando de dar lo mejor. Entonces el domingo cuando terminó el partido obviamente estaba triste, pero después con las horas ya no caí como en el pozo profundo. No, nada. Como que Dios también te ayuda y te cobija en esos ámbitos, cuando uno de repente está más triste, más apenado, que de repente no quieres uno saber de nadie, pero siempre está Dios ahí esperándote. Una oración te cambia totalmente el día, todo. Bueno, esto lo vamos a subir a las redes, lo va a ver mucha gente en Chile, gente que no sabe en el mundo quién es Gabriel Castellón, pero una palabra que quieras darle a la gente. La verdad que invitarlo a que conozcan a Cristo, porque Él revela muchas cosas. Nosotros como personas naturales tenemos de repente muchas dudas, nos cuestionamos muchas cosas, y la verdad que en la vida en Cristo no es que uno tiene respuesta inmediata, pero sí Dios te va mostrando el camino de qué es el correcto, del poder, qué cosas hacer, qué cosas decidir, qué cosas sentir,
y eso te va a llevar a que uno sea mejor persona, sea mejor padre, sea mejor trabajador, porque tiene una visión distinta, una visión distinta, así como es Cristo. La verdad que como fue Jesús en terrenal también, entonces... Claro. Qué bueno, y agradezco a Gabriel por regalarnos estos minutitos y que puedan conocer un poquito del Hijo de Dios que hay detrás del portero, del arquero, la persona que hay detrás del futbolista. Así que gracias, Gabriel. No, gracias a usted por conocerlo, permitir vivirlo también con usted, porque la verdad que usted también para muchos es más famoso que yo. Entonces, el poder tenerlo día a día, el poder compartir, el poder llamarlo si necesitamos algo, la verdad que la disposición de usted siempre ha estado. Entonces, yo creo que es seguir apoyándonos en el camino que es Cristo y seguir en esa línea. La verdad que creo que no hay otra vida. Sí, Señor. Bueno, un abrazo para todos. Ahora nos vamos a la última jornada del retiro. Nos quedan unos bloquecitos. Chao, bendiciones.